Bueno, señores, vamos a darle la bienvenida de inmediato a la licenciada a Ana Herrera Plaza. Bienvenida a este programa, licenciada. Gracias, gracias. Gracias, doctora Mauri García, por invitarnos a su cátedra médica, programa que es de gran importancia a nivel de lo que es la salud, tanto a nivel de colectivo como de una forma individual. Gracias, doctor, por estar aquí. Bueno, para nosotros de verdad que es una honra. También nos acompaña la doctora Tauna García, quien le damos la bienvenida por estar con nosotros en este programa que hablaremos sobre la automedicación y ya veremos los impactos que tiene. Muchas gracias, buenos días a los de Radio Escucha, buenas tardes y buenas noches, como dice el doctor Amaury, dependiendo de dónde nos estén escuchando. Hoy con un tema bien interesante que afecta a la comunidad y que lo tenemos como cultura y es un problema grande para salud pública y las políticas públicas. Vamos a ver cómo están para aquellos que se automedican. Así es. Bueno, pues yo pienso que lo relevante en este caso es, bueno, pues que ustedes escuchen y que disequemos, ¿no? Pongamos en blanco y negro todo lo relativo a eso de la automedicación. Cuando hablamos de automedicación, ¿a qué nos estamos refiriendo? Desde el punto de vista quizás desde una perspectiva sanitaria, de una perspectiva científica. Muy bien. Hablar de automedicación, como dice su nombre, ¿verdad? Es cuidar la salud. El individuo quiere cuidar de su salud y para esto la automedicación viene siendo esa adquisición, adquirir, comprar, consumir un medicamento que no se lo ha prescrito el médico. Es decir, aquí el paciente se autodiagnostica primero y luego hace su automedicación. Entonces ahí está el riesgo que se tiene de que el medicamento que se ha automedicado sin un diagnóstico clínico, sin un diagnóstico de un médico, trae problemas graves de salud. Entonces, la política sanitaria es muy importante implementar, y no solamente política sanitaria, tenemos también que implementar la política farmacéutica nacional, que tiene que ver con lo que es la regulación del uso de medicamentos, aun sean medicamentos que sean OTC o medicamentos de venta libre. Porque cuando hablamos de automedicación, no es solamente adquirir el medicamento sin receta, sino también puede ser que haya una receta, una prescripción y de una forma recurrente el paciente vaya a la farmacia a adquirirla, pero no le da un seguimiento de ir a la cita médica. Es que hay muchos factores que influyen para una automedicación. Excelente. Desde el punto de vista de este quizás es el enfoque que hace la licenciada, la farmacóloga Ana Herrera Pontier. Pero me interesa entonces ver cuál es la perspectiva que tiene la medicina comunitaria, la medicina familiar, el enfoque que tiene la doctora Tauna García. Bien, la automedicación, como bien menciona la licenciada, es cuando el paciente adquiere el medicamento y por cuenta propia lo toma, dependiendo de los síntomas que éste presenta. En República Dominicana y en nuestras comunidades solemos automedicarnos porque de manera responsable, me incluyo en ello, paciente tiene un dolor de cabeza y se toma un analgésico. Los problemas subsiguientes son cuando son otros tipos de medicamentos que toma y los más frecuentes que el paciente toma son analgésicos, antiácidos, laxantes y de manera muy peligrosa e irresponsable el uso de antibióticos. Entonces, aquí vemos que hay un aspecto que no solamente implica la administración, ¿verdad?, de un fármaco, sino algo que decía la licenciada Herrera Pontier, que es que el médico, Herrera Plaza, perdón, que el paciente sin la prescripción, sin la orientación, establece un diagnóstico. Correcto. O sea, él establece que tiene tal o cual condición. El peligro de esto es que muchas veces pueden mascarar el cuadro clínico de una patología subyacente. Entonces, el paciente enmascara ese cuadro de esa patología y luego hay que utilizar otros métodos para el paciente, hasta una intervención quirúrgica. Porque le voy a poner un ejemplo. El paciente tiene un dolor pélvico bajo
y puede enmascarar un cuadro de apendicitis. El paciente tiene etapas esa apendicitis, pero yo me tomé un analgésico, un antiinflamatorio, mejoró y continué la vida. Porque los pacientes realmente, toda la comunidad, llevamos una vida muy rápida y queremos soluciones inmediatas. Entonces, ese fenómeno de que primero yo establezco, yo tengo tal condición, eso evidentemente que nos coloca en ese peligro de que parto de un hecho que lo doy como cierto, yo me miro al espejo y digo, mira, es que yo tengo tal condición y como consecuencia voy a corregir esa condición con esto. Entonces, eso evidentemente que es un problema. Pero en ocasiones, entonces, podríamos decir que esos medicamentos que ustedes señalan, que son los medicamentos de uso libre, los llamados, decía... OTC, ¿verdad? Que son OTC, medicamentos de venta libre. Over the counter le dicen los norteamericanos, exacto, ¿verdad? Sí, son siglas en inglés. Exacto. Y que sin receta de una prescripción o una receta médica van y lo adquieren en un supermercado, en una farmacia pública, en una farmacia privada. Es decir, que hay un acceso al medicamento de una forma no controlada, podríamos decir. Porque Pero, que se automedica sí, mismo pero hay un paciente. aspecto también, y es que cada vez que un facultativo, un médico o un farmacólogo, ¿verdad? Porque hay condiciones, ¿verdad? Donde países donde tienen que hay farmacólogos clínicos que tienen entonces la licencia de hacer prescripción en casos muy puntuales. Pero bueno, en el caso específico es una prerrogativa que en nuestro país y en la mayoría de los países del mundo corresponde al médico establecer ese diagnóstico y verificar el aspecto del riesgo y del beneficio que va a obtener. Eso no se da. Bueno. Ese balance entre el riesgo que tú corres y el beneficio que vas a obtener, tú no tienes esa valoración cuando recurres a la automedicación. Exacto. Tauna. Actualmente, por ejemplo, ahí está la gripe mala, que es la denominada gripe que tenemos en la actualidad. Pero le falta algo. La gripe mala, esa que anda. Esa que anda, correctamente. Sí. Así le dice así le dice Sí. el pueblo, ¿verdad? El pueblo. A Exacto. cualquier proceso viral. Correctamente. Así sea un proceso gripal, banal, catarral, o influenza, o COVID, o lo que sea. Bien, ahí vamos. El paciente se sobredosifica Sí. porque mayormente todos los antigripales contienen un antialérgico, un broncodilatador y acetaminofén, que Sí. es un analgésico. Sí. Pero el paciente, aparte de eso, toma acetaminofén de manera indiscriminada, sin leer las advertencias. ¿Qué pasa? Que la mayoría de los medicamentos que tomamos se sintetizan en hígado. Se eliminan por riñón, orina y heces. Exacto. Entonces, el paciente, al sobremedicarse y no leer las advertencias de la medicación, puede tener riesgos fatales. Pero a veces no solamente es que no lee, a veces es que lee, ¿verdad? Como ocurre al día de hoy, donde hay una gran cantidad de información de mucha utilidad, de mucho valor, que no tienen absolutamente nada de malo. Sin embargo, le falta un pequeño componente. Es Claro. quién toma la decisión y bajo qué parámetros. Exacto, ¿no? Y por ejemplo, el medicamento en el prospecto, en el envase primario, secundario, puede tener esas informaciones. Claro. Pero es el farmacéutico, es el médico que conocen el medicamento. Y hay aspectos ¿verdad? que son biomoleculares, hay aspectos que Incipiente. que tienen que ver, por ejemplo, con la sustancia activa, y ese componente, esa especificidad. Por ejemplo, el caso particular de pacientes que tienen, ¿verdad?, inducciones porque de repente tiene problemas para dormir. Yo tengo problemas para dormir. Bueno, Ana, dime, ¿qué es bueno para yo dormir? Dice, bueno, no, mira, tómate este medicamento, pero ocurre que es una benzodiazepina. Y ¿verdad? causa dependencia. Esa benzodiazepina Que me la han indicado a mí. se la indicaron a ¿verdad? usted Bajo un diagnóstico. bajo una condición. ¿Y por qué no es lo mismo para mí entonces? ¿Por qué yo no debo Yo usar? creo que te fuiste un poquito más lejos, porque A ver. realmente las benzodiazepinas no son de uso libre.
Son medicamentos controlados que necesitan una indicación por control de droga. Sí, ¿Qué pasa? Que eso en soy papeles. amiga en papeles. Sí, pero funciona muchas veces porque Sí. el paciente se lo despacha. Si tú eres mi amiga farmacéutica, yo te Claro. lo voy a despachar con el riesgo de que cuando me vayan a hacer la visita, que debe de existir la farmacovigilancia y deben de ir a los establecimientos, porque ahora mismo el que quiere poner una farmacia la pone Sí. para vender medicinas. Ay, ay, ay. Pero es porque hizo un curso de que con la A comienza acetaminofén Sí. y con la P paracetamol. Sí. Y realmente no tienen la preparación que tiene la licenciada que se formó 4 años en una universidad para ser farmacéutica, Sí. que sabe mecanismo de acción, que sabe farmacocinética, farmacodinámica en cada uno de nuestros pacientes. Pero también hay un problema cultural con que a mí en aquel momento me recetaron esto y a mí me funcionó. A mí me quedan, te voy a dar. La vecina con su buena fe te da el medicamento que le hizo bien a ella, pero a ti te causa dependencia o te hace mal. Hay que cuidar esa parte. Exacto, eso que dice el doctor, no es que, y la doctora, no es que el paciente le prescriben una benzodiazepina, pero ¿qué sucede? Es el amigo, es la vecina, el familiar, que como ya está durmiendo bien y siempre le queda, se lo da al vecino, se lo da al amigo, a la comadre, mira, tómate esto, que esto es bueno. Entonces, ahí es que viene la problemática de la automedicación, el riesgo que se tiene, como ya mencionó la doctora anteriormente, que son riesgos que te pueden llevar a un problema de llevarte a una hospitalización, a un proceso quirúrgico, y te llevan hasta la muerte, que tenemos experiencia clínica en eso. Exacto. Entonces nosotros tenemos acá que ese uso racional que se debe tener de una droga, de un medicamento, se pierde. Ese uso racional que implica el saber la dosificación, establecer qué dosis voy a utilizar en el caso suyo, el seguimiento que le voy a dar, La frecuencia. la que se lo va a frecuencia. tomar. Y ¿verdad? por el tiempo que lo va a tomar. Por eso, entonces, todos esos aspectos, la indicación específica para el caso suyo, porque ocurre que hay personas que de repente tienen alergias, ¿verdad? Correcto. Tienen alergias, pero sabe que es alérgico al medicamento que se llama fulano, como nombre comercial. Pero ocurre que utiliza uno que tiene otro nombre con ese mismo componente. Y entonces al final eso puede terminar muy mal, como dice la licenciada. Tú Herrera sabes Plaza. que como médico de familia nosotros tratamos de instruir al paciente que vea el componente genérico del medicamento. Porque como bien mencionas, muchos medicamentos tienen nombres distintos y tienen el mismo componente activo. Claro. Porque la farmacéutica es una empresa millonaria y cada cual indica o pone en promoción el medicamento que entiende que puede venderse. Sí. Pero eso, ¿cómo te diría? Eso hace que el gobierno, que los hospitales tengan un gasto mayor. Porque ya el medicamento que con una medicamento de elección que es para la neumonía, es una penicilina, ya no me funciona y tengo que subir a un antibiótico más fuerte. Así es. Porque Y en- microorganismos, disculpa Mauri, microorganismos que no estaban en la comunidad, frecuentemente bacterias, ya están multiresistentes. Y el grito lo lleva al cielo la infectología con el tema justamente de la resistencia Así bacteriana, es. del problema que se ha traducido, que se ha generado a partir de la automedicación de antibióticos. Ahora, yo quiero hacerle una pregunta a ustedes y es porque evidentemente que se cruza entre la línea entre el consumir de forma responsable un analgésico, ¿verdad? Como digamos acetaminofén, el utilizar un antigripal de manera responsable, ¿verdad? Y ya la parte peligrosa, esa línea se cruza con mucha facilidad. Mi pregunta en ese orden es que en República Dominicana el tema de la automedicación, ¿ustedes lo consideran como un tema cultural, un problema de acceso a servicios de salud? ¿Cómo ustedes evalúan el tema de la automedicación viéndolo en la perspectiva país? Recuerde que usted tiene la oportunidad de seguirnos a través de redes sociales, tanto en YouTube como en Instagram. Usted puede conectar con nosotros y hacer partícipe de todas las informaciones que nosotros pues aquí estamos dando. Y también a través de las líneas telefónicas
682-9850, 682-9850 y la línea internacional 1-833-380-0062. 1-833-380-0062 y 809-682-9850. Adelante. Sí, bien. La automedicación es una problemática no solamente de países en desarrollo, también países desarrollados tienen el problema de la automedicación. Entonces, ¿qué pasa? Sabemos que hay una débil accesibilidad a los medicamentos por diferentes aspectos, sociodemográficos, económicos, culturales. Entonces, inclusive la misma Organización Mundial de la Salud es que crea los OTC, porque son medicamentos que se usan para enfermedades leves, vamos a llamarlo, ¿verdad? Entonces, como país, hay una regulación, la 0024 del 18 de agosto de 2016, que crea el reglamento de los medicamentos de venta libre, porque es una necesidad. Es una necesidad en el aspecto económico y también de accesibilidad, porque sabemos que no muchas veces el usuario, el paciente, no puede pagar una consulta médica por el elevado costo que tiene esta. Entonces, un seguro médico quizás no tiene o no le cubre los medicamentos que requiere en ese momento. Entonces, acude a lo que es la automedicación, a la farmacia del pueblo, en este caso nuestro, a la misma farmacia privada. Entonces, es un problema cultural también, un problema serio. Bien. ¿Qué piensa? En el 2017 se hizo un levantamiento y en el cual yo participé, que era uso, promoción y prevención de uso racional de los medicamentos, donde se dio cuenta Salud Pública, y fue después de la promulgación de la ley que menciona la licenciada, de que más del 50%, no tenemos datos estadísticos, pero así al azar, con preguntas random, como se dice, que se realizaron en aquel momento, se identificó que más del 50% de los dominicanos utilizamos automedicación. Más del 50%. Más del 50% y somos 11 millones. Sí, ¿verdad? sí. Entonces, o sea, que la gente en la República Dominicana, Tauna, según esa investigación, se administran medicamentos sin tener un diagnóstico, sin tener un diagnóstico, una orientación solo de acuerdo clínica a sus síntomas y a que le comenta a la comadre, a la vecina, bueno, hay farmacéuticos que también indican que quizás irrespetando y trascendiendo a que, ¿y quién le dio eso? No, funciona. Porque hay convenios con laboratorios y si tú me vendes ese medicamento... Ya hay un tema de otro calibre, hay un tema ¿verdad? de otro calibre. Sí. Ya eso se sale de lo que es la comunidad. Sí. Pero es así, es una realidad. Exacto. Pero la data también nos lleva, por ejemplo, están las farmacias del pueblo. Exacto. La cantidad de farmacias del pueblo que tenemos a nivel nacional. Entonces, eso te lleva a ti de que sí, que hay una gran automedicación. Exacto. Porque aquí se dispensa sin recetas médicas. Ya. Y los antibióticos también. Los antibióticos es un problema cultural porque tengo gripe, es una bacteria, pero creo que es un virus. Entonces, también me tomo el antibiótico para un virus que no tiene ninguna función. Pero ahí hay un aspecto. Acción farmacológica. Exacto. O sea, no hay una orientación por parte de un facultativo. Correcto. Y aquí vemos entonces que hay un tema que en sus respuestas, pues definitivamente nos dice que el problema de la automedicación en la República Dominicana es un problema que es mixto, tanto por un problema de acceso a servicios de salud. La gente no tiene quizás dinero para ir a pagar esa consulta. Y entonces resuelve rápido por la vía y está el tema cultural. Pero yo quiero saber algo. Yo tuve un proceso gripal, ¿verdad? Tuve una condición, una infección urinaria, tuve una dermatitis, lo que fuere. Y ocurre que cuando voy donde la doctora Tauna García, la doctora me dice, mire, usted va a utilizar ese medicamento, lo va a usar tantas veces al día, durante tantos días, y entonces perfecto. Y ocurre que yo hago mi tratamiento y me curé. Resolví mi problema. Pero ocurre que el año entrante vuelve y me pasa lo mismo. ¿Por qué ustedes consideran que el yo usar el mismo tratamiento que hace un año es un acto de automedicación cuando tenía la misma condición
me funcionó el tratamiento que me puso el médico. Entonces, ¿por qué eso se considera como automedicación? Sí. Si es el caso, ¿no? Cada patología tiene sus signos y síntomas. Y lo que tú tuviste hace un año, probablemente este año sea otra cepa que esté. Cuando me refiero a cepa es que, por ejemplo, tenemos ahora múltiples síntomas gripales. Pero la que era esa cepa en aquel momento, que era COVID-19, ahora, por ejemplo, te puedo decir... No, virus en ese caso, ¿no? Virus, perdón, sí, virus. Es otro virus el que te está atacando. Exacto. Entonces, tenemos un sincitial respiratorio. Correcto. ¿Verdad? Y tú estás usando un medicamento que era para influenza, por ejemplo. Para influenza, exactamente. Y lo que tienes ahora necesita otra medicación. Exacto. Probablemente esa puede ayudarte, pero la orientación a la comunidad y al radioescucha es que debe de tener la prescripción de un facultativo, que te diga dosis, frecuencia y tiempo en que lo toma. Recomendar a los farmacéuticos que con recetas de más de 3 meses no despache el medicamento, porque pasa que la comunidad tiene la receta guardada para cuando se sienta esos síntomas, va y se lo despacha nuevamente. Pero aquí hay un tema con relación a eso, doctora Ana Herrera Plaza. Nosotros tenemos la situación de que la industria no le interesa el tema de si tienes receta o no tienes receta. A mí qué me importa, dice el que vende medicamentos, porque el país no lo exige. No es una obligación por parte de las autoridades del Ministerio de Salud, ni lo ha sido históricamente, excepto los medicamentos de control de drogas, excepto esos medicamentos, y hasta esos medicamentos usted los consigue muchas veces en farmacias si tiene alguna cercanía. Entonces, aquí el problema es que si no existe esa obligatoriedad de que haya una prescripción por un facultativo, ese control carece de establecer esa obligatoriedad. Claro, claro. Lo que pasa ahí entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado? Es concienciar a la población, educar a la población sobre lo que son los medicamentos. Ok, los medicamentos te curan, previenen enfermedades, pero también tienen sus riesgos, tienen su toxicidad con un mal uso que se haga del mismo. Entonces, lo importante aquí es la concientización que hay que hacerle al pueblo, tanto de una forma individual como de una forma colectiva. Entonces, ahí es que entra la asistencia sanitaria que debe de haber como país. ¿Qué es un hay que educar. Así es. Entonces, la industria farmacéutica, ellos, igual que los visitadores a médicos, te hablan de los beneficios y todo eso. Pero entonces, ahí es que entra la parte ya de regulación de que los medicamentos tienen que tener sus advertencias especiales. Claro. ¿Verdad? Eso es importante. ¿Y qué son los medicamentos? ¿Por qué es necesario usar una sustancia? Desde que nosotros nacemos, habitualmente el ser humano nace sano. Habitualmente nosotros llegamos a este mundo sin problema de ningún tipo. Y entonces, ¿por qué hay que usar medicamentos? ¿Por qué razón? Hay patologías que lo ameritan y el medicamento es toda sustancia que contiene un principio activo y un incipiente, que cuando lo consumimos, que también es importante que el paciente sepa y el radioescucha que hay tabletas, comprimidos, cápsulas, y cada una de esas tienen miligramos. Y esos medicamentos entran a tu cuerpo y tu organismo sabiamente y fisiológicamente dice un paciente de forma jocosa, ¿y cómo él sabe dónde que me duele para que me haga efecto? ¿Cómo sabe dónde te duele para que te haga efecto? Porque la ciencia y la licenciada que me colabore con eso, que es farmacéutica, cada medicamento es específico para cada cosa que nos pase. Y están para uso, pero no para el abuso en el uso. Hay que respetar a la ciencia y hay que respetar a los profesionales que lo indican. Sí. Por eso es muy responsable como médico que cuando tú indiques un medicamento no sea porque aquel laboratorio te pagó un congreso, sino porque el paciente lo necesite. Ya. Bueno, tenemos que irnos a una pausa. Dejo una pregunta sobre el tapete para regresar y es ¿cuáles son los principales medicamentos
en que en la República Dominicana usamos en la automedicación. Bueno, señores, estamos de vuelta. El programa de hoy es sobre la automedicación, un problema de tipo cultural y también de acceso a servicios de salud en la República Dominicana, que representa alto riesgo para las personas que recurren a esta práctica, y se dice que más del 50% de los dominicanos pues se automedica. Decíamos antes de irnos a la pausa que cuáles son los principales medicamentos en que los dominicanos utilizamos para la automedicación. Nosotros no estamos diseñados para tener dolor. Entonces, los medicamentos que más utilizan los dominicanos son los analgésicos. Los analgésicos. Los analgésicos y antiinflamatorios. Exacto, entonces Sí. Ese es uno, ¿no? Sí, hay investigaciones que se han hecho, ¿verdad? A nivel nacional, los analgésicos, los antihistamínicos también se usan bastante en investigaciones que se han realizado. Algo muy importante también están las vitaminas. Los multivitamínicos es un problema grande porque la vitaminosis también te lleva a un problema de toxicidad. Hipervitaminosis. Y la hipervitaminosis. Entonces, esa toxicidad también te lleva a que, como toman tantas vitaminas al mismo tiempo porque quieren prevenir un problema de salud, te lleva a lo que son las interacciones medicamentosas. Y eso es un dato interesante. Las interacciones medicamentosas son negativas la mayoría de las veces. Entonces hay un problema de salud que te lleva, en vez de prevenir y de cuidar tu salud, te lleva a un riesgo de salud, a un problema relacionado con los medicamentos que se ha administrado a ese paciente. Entonces, vemos que la gente es muy dada a pedirle al médico que le indique una vitamina. Indíqueme una buena vitamina porque tal cosa, porque quiero aumentar el apetito, por cualquier razón, porque me da mucha gripe, etc. Entonces, pero además de eso, de los analgésicos, porque la verdad es que desde el punto de vista, digamos que por la frecuencia, ¿no? Del tema del dolor, los analgésicos son de los más usados, y también porque socialmente prácticamente la gente no tolera el tema del dolor. El ser humano no está, como bien decía. Pero está también el tema de los antibióticos. Correcto. Hay un concepto entre los antibióticos de que los antibióticos sirven para todo, curan todo. Entonces las personas son muy dados. ¿Qué pasa con los esteroides? También, ahí va. Aparte de los antibióticos, el paciente nuestro tiene un antibiótico que es la pastilla rojo con negro, que así mismo te lo describe el paciente, que compra en el colmado. Sí. Es una ampicilina 500 porque me dolía una muela. Exacto. Sí. Bien, ese paciente se toma ese medicamento porque le dolía una muela, y ya cuando ese paciente hace una infección a nivel bucal y tal, ya la ampicilina, que le costaba 10 pesos por poner un número, va a tener que utilizar una cefalosporina de una más alta generación. Con los porque esteroides, creó resistencia. Porque ¿verdad? creó resistencia. Con los esteroides hay que tener sumamente cuidado, porque aparte de que los esteroides, como bien menciona el doctor Amaury, curan muchas cosas. Resuelven rápido. Curan todo y resuelven rápido. rápido. La gente ve los resultados inmediatos. Correcto, Sí. pero nosotros tenemos nuestros propios esteroides y tenemos ahí el cortisol y esas suprarrenales. Cuando utilizamos tantos esteroides, es lo que nos dice el paciente: estoy gorda por los esteroides. Y es una respuesta inflamatoria al uso indiscriminado del mismo. Así es. No, y algo muy importante también, de los antibióticos, así como dice la doctora, se usan para cualquier problema. Entonces, hay un acceso a ellos sin una prescripción. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegan muchos medicamentos, es el caso de la farmacia del pueblo, la vecina se entera de que llegaron las vitaminas, llegaron los antibióticos, y corren a hacer una fila inmensa, a adquirir esos medicamentos, y se los llevan de una forma increíble. Exacto. Ve el Es medicamento. una cantidad que tú dices, pero ¿y por qué que están comprando? Y a los 2 días ya la farmacia del pueblo no tiene medicamento. Exacto. Entonces, Pero es la automedicación. se observa en la, digamos, la obtención de medicamentos, la garantía de tener salud, ¿verdad? Ese es un enfoque que se tiene, y entonces ahí O de viene prevenirla. el problema de la enfermedad. educación sanitaria, la educación que carecemos en nuestro medio, de que los medicamentos pues
se utilizan con un propósito, que los medicamentos, el ser humano no necesita medicamentos en su condición natural, en sus condiciones normales, que cuando se ve la obligación de requerir a ellos es producto ya de una decisión, de un diagnóstico y de un plan. Ese plan, los medicamentos forman parte de él y cuando no existe esa parte, pues es un riesgo muy alto. ¿Qué papel juegan las redes sociales en el fenómeno de la automedicación? Porque aunque es un fenómeno antiquísimo, hoy día tenemos redes sociales y tenemos entonces una potencial, digamos, manantial de desinformación o de información. Bien. Correcto. Con las redes sociales en la actualidad es un arma de doble filo. Cada vez que vemos, y no solo la red social, también la televisión. En cada momento te hacen una promoción de un medicamento de la OTC, Exacto. que son medicamentos de ventas libres. Aprovechan la oportunidad de que tenemos el brote, y se puede llamar así, de esta gripe mala que anda, y el paciente con esos medicamentos de ventas libres se automedica. Yo quiero decirle a la comunidad y a los radios escucha que cuando usted se sienta mal debe de ir a su médico, al facultativo, porque se basa en su peso, en su edad, en los antecedentes alérgicos y qué le hará bien a su organismo. Que lo mismo que la vecina con su buena fe le indica, no es lo mismo que su médico que está viendo su condición y escuchando su historia le puede indicar. Claro, en ese aspecto, por ejemplo, están los antecedentes también familiares, los antecedentes patológicos, porque sabemos de personas que tienen un problema renal, un problema hepático. Y entonces, ¿qué pasa con los medicamentos? Entonces metabolizan en el hígado, como comentó la doctora al inicio, pero también una excreción del mismo. Entonces, si ese medicamento, su acción farmacológica es a nivel del hígado y a nivel del riñón, va a traer un problema de salud. Entonces, en vez de prevenir una enfermedad o de cuidar su salud, se está llevando un problema grande que lo puede llevar a la muerte. Porque nosotros, por ejemplo, en experiencias clínicas, hemos tenido pacientes que han tomado antigripales, han tomado analgésicos, los antiinflamatorios no esteroideos, que han hecho unas patologías, como un Stevie Johnson u otros tipos de patologías, que han llevado a la muerte a esos pacientes. Así es. Y han hecho problemas también intestinales, estomacales, por la perforación que han tenido por el mismo. El tema, por ejemplo, de los analgésicos antiinflamatorios, que son medicamentos que son prácticamente de uso libre, se adquieren con una facilidad enorme. Me voy a permitir mencionar uno de los analgésicos que más usamos, que son muy adecuados cuando están bajo la prescripción y el seguimiento del facultativo, el diclofenac, por ejemplo. El diclofenac en pacientes que tienen, recuerdo el caso de una señora que tenía meses usando diclofenac, y en pacientes, ¿verdad? Hay una investigación o varias investigaciones, pero la que hago memoria, una investigación donde asocia este tipo de fármacos, los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, los llamados AINE, a su uso de manera seguido, repetido, a enfermedad cardiovascular, a muerte cardiovascular. O sea, entonces esto es bastante serio. Pregunta, ¿la farmacia puede convertirse en un filtro de este problema? La institución donde se dispensan los medicamentos, ¿podemos llegar en algún momento de nuestra historia a que sea un filtro? Bueno, es algo complejo. Sí. Es algo complejo porque es que está la OTC. Entonces ya hay un reglamento, hay una ley que faculta para que los medicamentos pueden ser de venta libre. Y no solamente en la farmacia, es que están los supermercados, los colmados, están las redes sociales que ya ustedes mencionaron, donde la persona adquiere medicamentos por todas estas, por medio del internet. Pero Entonces, es algo grave. Se refiere, solamente, por ejemplo, en ese caso, doctora, los antibióticos sí podrían regularse. sí. La venta de antibióticos sí podría regularse como país, que solamente sea bajo prescripción médica. Así como está la ley de sustancias controladas 50 par de 8, que haya una ley
para controlar la venta de los antibióticos y así pues, poder evitar la resistencia que está acabando con la humanidad. Déjeme acotar algo ahí, licenciada. Yo creo que los radioescuchas y usted que es farmacéutico o una chica que trabaja en una farmacia, es saber qué contiene el medicamento para solo aconsejar o advertir al paciente. Tú se lo vas a dar el medicamento porque ahí está la ley, son OTC, Sí. pero decirle, mire, si usted se toma este diclofenaco o este ibuprofeno, esto le va a hacer daño gástrico a largo plazo. El uso indiscriminado de este medicamento, cada vez que me duele tomo algo, no solo con lo cardiovascular que mencionó a Mauri, sino lo primero que hacen los AINES y que ya hay una descripción en los libros que dice así mismo, gastritis erosiva causada por AINES. No, y algo muy importante, Sí. doctora, no es solamente la gastritis, es lo que están las reacciones adversas que no se conocen del medicamento y que dependiendo del individuo, Sí. ¿verdad? De esa idiosincrasia que tiene el individuo, puede llegar. Pero a nivel de la farmacia, esa parte educativa, Exacto. tenemos lo que es la educación y la atención farmacéutica que se da en algunas farmacias privadas. En Pero pas- hay que tener un recurso humano, un personal, tanto a nivel público como privado, de ese farmacéutico que dé esa orientación y esa educación. Entonces, el Ministerio de Salud Pública tiene que hacer, vamos a decir, forzar, llevar a regular de que haya una educación a nivel nacional. Como dije al inicio, tanto a un paciente individual como a una comunidad completa. Desde el punto de vista, digamos, de la automedicación en pacientes, digamos, diabéticos, hipertensos, ¿cuál sería el riesgo en este tipo de pacientes que tienen condiciones muy particulares de la automedicación? Bien, usted acaba de mencionar las dos enfermedades que en Latinoamérica son las más frecuentes. O tú sufres de la presión o eres diabético. O las dos. O las dos. Realmente el hipertenso no llega a ser diabético, pero el diabético sí llega a ser hipertenso por la resistencia que pasa con nuestros pacientes. La interacción medicamentosa. Los antigripales suelen subir la presión arterial. Exacto. Entonces, si tú abusas del uso de antigripales, tu presión no desciende porque está interactuando con el medicamento de tu Y presión. muchos descongestionantes, por ejemplo, trazan arritmias. Correcto, Claro. Producen correcto, arritmias. correcto. Sí, sí. Salbutamol, Ambrosol, todos esos broncodilatadores hacen que tu corazón lata más rápido y hay no solo arritmias, recordando que con una taquicardia, un trombo, llega un ACV. Así es. El caso, por ejemplo, de los esteroides que también entran en venta libre. Un paciente diabético, un paciente que se descompensa. Correcto, Sí, se sí. descompensa. Le sube el azúcar al cielo. Al cielo. No, Y y entonces, también es recordar que también los diabéticos tienen un problema renal. que la función renal, Que la entonces, función renal no se se ve mide, alterada. no se toma en cuenta, y entonces en esos pacientes también es serio. Sí, porque un problema también de la automedicación es que no hay una monitorización, un seguimiento de un laboratorio clínico que te diga a ti cómo están las pruebas hepáticas, cómo está la función renal. Es que no hay un Entonces, acto es médico. Problema, no hay Al un no acto exist- médico. Exacto, al no Y existir, es el riesgo que se tiene. exacto, al no existir ese acto médico, entonces nos tiene a nosotros conversando, ¿verdad? De este tema. La relación que hay, digamos, entre la automedicación y el ingreso hospitalario. ¿Cuántos de estos pacientes que terminan en sala de urgencia son producto de automedicación? No te podría decir 1%, pero por ejemplo yo trabajo en el Hospital Marcelino Vélez Santana Sí. y tenemos muchos ingresos de pacientes Sangrado, por ejemplo. por sangrado eh, gastrointestinal sea, alto sí. por uso de Insuficiencia AINES. renal. Insuficiencia renal, no te podría decir tanto No, para... pero en términos estadísticos son de las patologías. causas de urgencias más frecuentes, donde una persona de repente tiene una condición de salud, no la sabía y está usando medicamentos a la libre y entonces termina en sala de urgencia. Sí, y las interacciones alérgicas también. Paciente que utilizó un medicamento sin saber que era alérgico porque se le indicó el vecino en el pasillo y el paciente llega con reacciones alérgicas. Sí, Bueno. son las mismas reacciones adversas que el paciente desconoce, ¿verdad? Claro. Y se toma el medicamento. Bueno, yo me lo tomé la semana pasada, pero la semana hoy me lo tomo y me provoca esa reacción adversa que muchas veces
quizás a nivel de gastroenterología es que están las estadísticas más altas a nivel de los usos de la automedicación, pero también a nivel dérmico se producen. Cuando nosotros estamos ante una realidad de que más del 50% de la población dominicana se automedica, la pregunta que surge es, nosotros pudiéramos tener que la automedicación puede alterar la interpretación, digamos, de pruebas diagnósticas en la búsqueda de la respuesta que el médico espera, ¿verdad? Y de repente se encuentra con que puede esto alterar el diagnóstico porque está usando medicamentos y no lo sabe, y no lo puso, y no lo confiesa. Ya volvemos. Bueno, señores, estamos de vuelta en este programa de Los Catedráticos, programa de cada lunes, y contamos con la presencia de la licenciada Ana Herrera Plaza, y la doctora Tauna García, quien es médico de familia, profesora de la Universidad UTESA, ¿no? Y tenemos pues el tema de la automedicación como un problema cultural, como un problema de tipo de acceso. La gente tiene poco acceso a servicios de salud, largas colas, una larga espera, poco dinero, y entonces muchas veces resuelve con automedicarse. La pregunta que hacíamos al irnos a la pausa es que si por este uso de medicamentos sin estar bajo prescripción, esto puede alterar los resultados de pruebas diagnósticas. Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Por ejemplo, nosotros tenemos en nuestro hígado las transaminasas. Y como el medicamento se metaboliza en el hígado, sí, este paciente suele tener transaminasas altas, que me puede enmascarar un cuadro hepático, pero es por el uso indebido de medicamentos que tiene este paciente. Otra cosa también puede alterarme los desechos de nuestro organismo, urea, creatinina y amonio, con el uso indiscriminado de medicamentos. O sea que tenemos que, esta situación es un arma que produce... Una ruleta rusa. Es una ruleta rusa. Sí. Es una ruleta rusa. Es un problema. Es un problema ¿Cuál es el sentido con ¿Cuál es el sentido para la gente joven que quizás no conoce esa expresión de ruleta rusa? Ruleta rusa es que yo me la tomé hoy y no me hizo daño, pero me la tomo mañana y me mata. Exacto. Entonces, es lo mismo que eso es de la práctica de colocarle una cápsula, ¿verdad? Exactamente. Una bala a un revólver que tiene 6 cilindros, ¿verdad? Y entonces le doy vuelta y probablemente no me mató. Exacto. Me fue bien. No, yo te voy a poner un ejemplo fuera de medicamentos. Por ejemplo, el paciente que come mariscos. Me comí una langosta hoy y no me hizo daño. Y a la semana siguiente me la como y hice un proceso alérgico con anafilaxia. Se me cerró la glotis. Sí. Y era un alimento que yo usualmente lo consumía, pero en ese momento tenía una toxina que me hizo daño. Doctora, en ese punto de usted habla de intoxicaciones de marisco, la automedicación llega tan lejos que personas que saben que son alérgicos a los mariscos, al pescado, van a un restaurante y antes de comerse esto, se toman un antihistamínico, un antialérgico, porque quieren comerlo y se toman el antihistamínico. Es correcto. Sí. Y ya usted sabe el riesgo que lleva esto. Entonces, ya ha causado hasta muerte, que en los mismos restaurantes las personas le han dado infarto y han muerto. Usted sabe, disculpa, Mauri, están optando en los restaurantes, te dan una hoja ahora preguntando, restaurantes de ¿cómo se diría? De alto, ¿verdad? Exacto. Y te dan un listado, eres alérgico a la pimienta, eres alérgico a esto, para prepararte los alimentos de acuerdo a tus características. Sí, pero el paciente lleva su antihistamínico porque uno tiene experiencia en el área clínica de que eso ocurre. Aquí se dice que el primer nivel de atención en la República Dominicana es el centro, ¿verdad? La unidad de atención primaria. Pero eso, digamos que es en papel. Muchos piensan que realmente el primer nivel es la farmacia. ¿Qué ustedes opinan? ¿Qué ustedes piensan? Claro. Claro, es el primero y es el último. Porque el paciente, si no tiene acceso ahí al médico, va a la farmacia. Va a la farmacia. Pero también cuando va al médico, el último contacto que tiene ese paciente es el farmacéutico también, porque es donde va a buscar, a suministrar sus medicamentos para su uso. Entonces, el farmacéutico es un profesional clave
en lo que es el uso correcto de los medicamentos. Así es. Bueno, vamos a darle chance a la gente. 809-682-9850. Buenos días. Ahí cerró. 809-682-9850 es la línea local. 809-682-9850 y la línea internacional 1833-380-0062. Doctora, ¿qué piensa usted con relación a esto? La farmacia como primer nivel real de atención en la República Dominicana. Yo pienso que lo que debería hacer es incorporarse la farmacia de forma, digamos, que como una estrategia inteligente. Pero ¿usted piensa que la gente va primero a la farmacia antes que ir donde el médico a resolver en su mayoría? ¿O sí, definitivamente piensa? Sí. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos en el Hospital Marcelino Vélez una farmacia que es la farmacia del pueblo. En esa farmacia no se expiden medicamentos sin receta médica. Ya. Vamos a darle chance a la gente. Buenos días. Una pregunta a la doctora. ¿El pescado, aunque le echen limón, hace daño? El pescado, aunque le echen limón, sí hace daño. Bueno, yo soy docente de toxicología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de la Escuela de Farmacia. Claro, más porque de 30 el limón, años, más de 30 años. Más de 30 años docente ahí en la UAS, en la Escuela de Farmacia. Sí. Claro que el limón no hace nada, porque hay toxina, hay dos tipos de toxina. Hay una que es por la ingesta que tiene el pescado en sus aguas, en el océano, por las algas que ingiere. Y hay otro tipo de intoxicación que es por la descomposición del pescado, por un mal almacenamiento. Entonces son toxinas diferentes que están ahí. El limón no quita ninguna bacteria ni ninguna toxina. Lo que sí hay que tener precaución de usarlo. Y algo muy importante. La cocción. Es la cocción en un momento determinado también, doctora. Porque cuando hablamos de la ciguatera, que es el término que se usa a nivel de la población, aún cocinándole y dándole fuego, como dicen, esa toxina no se destruye. No se destruye ni con el tiempo ni con el calor. Exacto. Y por eso ocurren las intoxicaciones. Entonces, dos fenómenos ahí, aprovechando la pregunta del radio escucha, es que puede ser por un tema ya que sea intrínseco al pescado, que el pescado vino, ¿verdad? Vino enfermo, estaba enfermo cuando fue pescado, ¿verdad? Y el otro es por almacenamiento inadecuado. Esa cadena de frío que el pescado tiene que hacer, eso no se puede jugar con eso. Y entonces mucha gente lo que come es pescado podrido. Exacto, por eso es que a muchas personas les gusta el pescado. Ahora viene Semana Santa pronto. Entonces tiene su antialérgico para tomárselo antes. Siempre hay antialérgico en Semana Santa cuando la persona. Pero es una práctica mala. Pero es una mala práctica porque no es lo correcto. Exacto. La pobreza incrementa el fenómeno de la automedicación. Sí, tenemos grupos vulnerables, adultos mayores, niños, embarazadas, que no tienen el acceso a un centro de salud cercano, a las citas que están lejos, a los costos de las mismas, y hace que el paciente se automedique porque lo tiene en el colmado. Sí. Y el colmado está cerca de su comunidad y a una esquina de su casa, y además la mejor médico que tiene es su vecina. Y ahora con estas redes que tenemos inteligencia artificial le preguntamos, tengo tal y tal síntoma, ¿qué puedo tomar? Exacto. Eso es un tema bastante serio, que la poca accesibilidad, ¿verdad? Exacto. Tanto por razones económicas, por razones geográficas. Vemos, por ejemplo, que hay pueblos donde simplemente no hay un profesional que oriente, no hay una educación sanitaria. Entonces, pienso que sí, que hay una desigualdad en términos territorial y también en términos financieros. Claro. Que aumenta el fenómeno. Sí, porque la parte económica influye bastante. Es un factor de mucho peso en lo que es la automedicación. Porque hay zonas rurales donde la asistencia médica no está. Entonces, y parecería... en esas zonas rurales hay, como le dicen, colmado, hay pulperías que tienen OTC. Y la persona va a adquirirlo ahí. Ya. Entonces es un problema serio la automedicación. ¿Ustedes piensan que hablar de automedicación como el
problema sanitario que entraña, amén de que se haya cedido. Yo pienso que se ha cedido mucho por el tema de la presión que hace la industria farmacéutica a definir que hay medicamentos que se pueden utilizar de venta libre. Yo pienso que definitivamente es una batalla que ha ganado la industria, porque los medicamentos tienen principio activo. Los medicamentos tienen una farmacocinética, los medicamentos tienen que ser vigilados, tienen que ser supervisados. Eso es así, un analgésico no deja de ser peligroso porque se haya decidido que usted lo puede utilizar de forma libre. Ahora, mi pregunta es, ¿la gente se automedica además de que hay el problema de acceso porque ha perdido la confianza en el sistema? El paciente ha perdido, hay que decirlo, sí, ha perdido un poco la confianza en sus médicos, porque dice, eso mismo le indicó él la semana pasada a mi comadre. Y hoy me está indicando lo mismo y quizás mis síntomas sean similares, pero no iguales. Porque el médico se siente comprometido con esa farmacéutica, ese visitador médico que acabó de salir de su consulta y tiene que indicar el medicamento porque yo quiero ir a ese congreso a España. Sí. Entonces el paciente pierde la confianza en su médico, pero la recomendación que yo le hago a la comunidad es que debe de tener su médico de cabecera. Y para eso estamos los médicos de familia. El médico familiar está en su consulta primaria, que si usted tiene un dolor de cabeza, nosotros vamos a curar su dolor de cabeza, pero le vamos a indicar estudios para que luego vaya a su especialista. El tema, licenciada Ana Herrera, nosotros tenemos, por ejemplo, el caso de que hay personas que piensan, ¿verdad?, que las inyecciones tienen una acción más potente. Entonces andan buscando complejo B inyectado a diestra y siniestra. ¿Qué opina? Claro que sí. Recuérdese que... ¿Qué aclararle a esa gente? Sí. Bueno, a nivel de la farmacodinámica y la farmacocinética sabemos que los medicamentos inyectables tienen una absorción rápida, ¿verdad? Eso no hay duda. Pero lo más recomendable es que en la automedicación, en caso de que la hagan, sean medicamentos de vía oral, ¿verdad? Porque la acción es más lenta y cualquier problema que se le presente es más fácil de tratar. Los inyectables tienen su riesgo, ¿verdad? Porque son medicamentos que se van directamente a la sangre y se distribuyen inmediatamente en el organismo y en el órgano que van a afectar. Pero ya a nivel de la vía oral, ahí es más lento y la vía cutánea también. Entonces, hay que hablar, en ese aspecto también de que si hay confianza o no. Yo creo que sí. Yo creo que el paciente siempre confía en sus médicos. Creo que sí. Sí. Lo que pasa es la misma accesibilidad. Es que aún muchas veces el médico le prescribe un medicamento al paciente con un nombre comercial, pero cuando va a la farmacia a buscar ese medicamento tiene un costo muy elevado. Entonces, ¿qué dice el paciente? No. Yo me voy para la farmacia del pueblo, denme uno que sea similar. Hasta el mismo paciente muchas veces solicita que se le cambie. Usted sabe, en esa parte es un acto responsable y que tenemos los médicos de familia cuando vamos a indicar medicamentos de uso continuo. En la historia clínica del paciente se le pregunta qué hace, qué trabaja, quién le va a ayudar a comprar sus medicinas. Nosotros como médicos familiares que no vemos órganos sino pacientes de manera integral, vemos personas, le decimos, porque tú comprar un medicamento que te cueste 10,000 pesos cada mes, el paciente va a desistir. Exacto. Porque eso no lo aguanta nadie. Entonces hay que tener en cuenta no solo el nombre comercial del medicamento, sino el incipiente y el genérico de ese paciente que pueda comprar y acceder al medicamento sin pedir que la receta se la cambien porque es más económica. ¿Cómo puede una persona...? Porque muchas veces, por eso la automedicación van sin receta. Exacto. Van sin receta. Entonces ellos van a buscar el medicamento y es como dijimos anteriormente, muchas veces, aún sea una enfermedad crónica, esa receta tiene muchos años o muchos meses y van y la buscan. Sí. Pero aquí volvemos a lo mismo. O sea, el problema, por ejemplo, de las sociedades especializadas, están gritando con el tema de la resistencia bacteriana, pero el fenómeno aquí no tiene un candado. No. O sea, no hay una acción. No hay una regulación no hay una sanitaria. acción para mitigar esa realidad y producir entonces
que ese problema se empiece a observar con menos frecuencia. Hay un aspecto y es cuando una persona, por ejemplo, debe saber que el malestar que tiene puede ser tratado con un medicamento de venta libre y cuando acudir a buscar la ayuda facultativa. Es el paciente que se toma un analgésico para un dolor estomacal y no mejoró en 24 horas. Usted debe de ir, porque como hablamos ya del acceso, de las citas lejos, si usted no mejoró con el medicamento que se lo tomó leyendo la indicación que es cada 8 horas, Sí. y ese analgésico no le funcionó en 24 horas, usted debe de ir a su médico. Entonces, yo pienso, sin lugar a dudas, que aquí hace falta Educación. en el problema que tenemos de la automedicación, primero visibilizar el problema. Que la gente entienda que usar un medicamento a la libre, usar un medicamento sin tener la aprobación, la planeación, el seguimiento del médico, es un problema que puede acarrear situaciones muy peligrosas. Entonces, en ese orden, yo pienso que nosotros tenemos serias debilidades. Ahora, nosotros estamos subestimando el problema en estadísticas, digamos, nacionales de los temas de salud con la automedicación, porque si la gente resuelve su problema, entonces esos problemas no se ventilan abiertamente. Una gente toma un antiviral, un antibiótico, un analgésico y no busca el servicio en el centro, el centro asume que la población está sana. ¿Qué piensan ustedes? No, no es así, doctor, no es así. Vamos a ver. Porque muchas veces, precisamente, cuando la persona acude en emergencia, ay, llegó un paciente con sobre todo a nivel de gastroenterología, ahí se ven muchos casos de sangrado, Sí. ¿verdad? Y inmediatamente preguntan, ¿qué tomó? Me tomé un AINE, un antiinflamatorio, Sí. un analgésico. Sí. Inclusive, entonces, eso te lleva a ti a pensar de que no es como se piensa de que ya el problema está resuelto. No, los problemas están ahí. Lo que pasa es que no hay una estadística que le diga al facultativo de qué está pasando con ese paciente. Entonces ahí vienen los antecedentes, tanto patológicos como medicamentosos, para ver qué está ocurriendo con él. Pero es serio. Prohibir, hablar de prohibición, ¿piensan ustedes que es la solución o hay otra alternativa? Más que prohibir, a nosotros lo prohibido es lo que nos gusta. Exacto. Es mejor regular ese uso de medicamentos, políticas públicas que realmente funcione la farmacovigilancia, que el paciente sepa y el usuario y el dispensador de medicamentos qué debe decirle, que tenga una formación académica, porque ahora la licenciada puede corroborarme con eso. Yo te alquilo el título de farmacéutica y pongo una farmacia, porque yo soy el proveedor y tengo el dinero para ponerla, pero no soy farmacéutica. ¿Usted Claro. qué considera? No, eso es así, ¿verdad? Sí, no, definitivamente. Porque las farmacias son establecimientos farmacéuticos. Son establecimientos de salud, pero el profesional farmacéutico no tiene la economía necesaria para, pues son millones que se van. ¿Cuál es la regulación que se tiene? Que tiene que haber un director técnico farmacéutico al frente de ese establecimiento de salud, de ese establecimiento farmacéutico. Pero la recomendación, porque la resolución está de la venta de OTC en todos los países, desarrollados y en desarrollo. Sí. Lo que sí yo propongo es que haya una concienciación, una educación al paciente, a la población, inclusive a nivel de lo que es el Ministerio de Salud. Tiene que haber una educación de medicamentos desde la primaria, es decir, desde las personas jóvenes, irlo orientando de cuál es el uso correcto de los medicamentos. Y también ahí agregar, pienso yo, ir a la comunidad. y es sobre todo, además del tema Capacitar. educativo, que en lugar a duda eso nadie rebatiría, es fortalecer el acceso al servicio de salud,
porque hemos visto que también un elemento importante no solamente es el cultural, también es el escaso acceso que tiene la gente. Si tengo un acceso comunitario, la atención primaria puede hacer avances extraordinarios en este fenómeno, pero si tengo un médico de familia, un médico cercano, una enfermera cercana, un equipo de salud, un promotor de salud cercano que me puede gestionar una cita en tiempo adecuado, pues entonces eso también limitaría el que yo me vaya a la libre a tomar un medicamento. Claro. Tenemos que irnos a una pausa, señores. En breve regresamos en la recta final del tema del día de hoy. La automedicación. Nos acompañan Tauna García, doctora en Medicina Familiar y Comunitaria, la licenciada Ana Herrera, quien es docente de más de 30 años en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y es licenciada en farmacia.